Bienvenidos nuevamente a este espacio de Audiólogos en Cuarentena. El día de hoy estamos con la audióloga Diana Leal, quien nos va a hablar sobre tinnitus, quien es el patito feo de la audiología. Entonces ya los dejo con Dianita. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas tardes a todos. Hola Vivi, mil gracias a ti por la invitación. Sí, el día de hoy vamos a hablar de tinnitus, el patito feo, y me gustaría primero que si alguien por el chat quiere opinar por qué es el patito feo, el tinnitus dentro de nuestra consulta audiológica nos contaran. Si hay alguien que opine, que diga por qué creen que le puse este título a esa presentación. Bueno, todavía no nos han escrito, pero yo sí te podría de pronto dar Bueno. mi opinión. Yo creo que el tinnitus siempre es como el archivo X de la audiología, es el misterio, el no sabemos bien cómo enfrentar este tema, no sabemos muy bien en el manejo que le debemos dar al tema. Entonces muchas veces llega el paciente ya y uno dice no hay nada que hacer, o sea, uno le dice definitivamente el tinnitus lo va a tener permanente y es como la única opción que nosotros le damos y también muchas veces los médicos le dicen esto a los pacientes. Entonces el paciente llega ya también a veces muy desesperado por este motivo. Ujú. ¿Alguna opinión o nadie? Sí, Todos muy tímidos. aquí dicen, porque no se conoce muy bien del tema, porque los pacientes lo odian, porque nadie lo quiere tratar, porque los otorrinos también lo odian, porque establecer el origen es muy complejo y el manejo es interdisciplinar, porque hay que llevarlo, pero no hay total conocimiento, porque los tratamientos para los pacientes son largos y tediosos y costosos, porque los médicos lo que recomiendan es la crema, o sea, la cremación. Esa no me la sabía, me sabía la del ajo y el agua. La resina agua y ajo. Sí, Resignación, aguantarse y lo y demás, sí. ajo. No sabemos mucho del tema y cuando nos llegan a consulta el paciente no tenemos las herramientas para tratarlo. Ya, eso es lo que nos han Ok, comentado. bueno, entonces estamos todas en concordancia o todos los que están asistiendo a esta charla de que definitivamente el tinnitus es el patito feo en la audiología y de ahí el título que yo le puse a esta charla como el tinnitus el patito feo. ¿Por qué? Por todo lo que ustedes han dicho. Nadie lo quiere tratar, no tenemos mucho conocimiento, pero realmente cuando empezamos a adentrarnos en el tema, vemos que ese patito feo poco a poco se nos va componiendo, se nos va convirtiendo en ese cisne maravilloso del cual tenemos mucho que hacer. Es decir, sí hay mucho que hacer en este momento con los pacientes con tinnitus y muchas veces nos da jartera y lo dejamos como en el último rincón de nuestra práctica profesional para trabajar con estos pacientes de tinnitus. ¿Eso por qué pasa? Porque siempre nos mantenemos en nuestra zona de confort, haciendo lo que más me gusta hacer, eh, mi audiología básica, mi adaptación de audífonos, y de pronto tenemos el temor a lanzarnos a entrar a nuevas áreas de trabajo, de experimentación, y resulta que cuando salimos de esa zona de confort, encontramos que hay un mundo maravilloso fuera de esa zona de confort y tenemos muchas cosas que hacer con respecto al tinnitus. Entonces, lo que yo voy a hablar en esta charla es un poco, pues obviamente, de todos los conceptos teóricos y las cosas que ustedes están esperando, pero también de mi experiencia que empezó hace más o menos unos 3 4 años, cuando una muy querida amiga que por ahí la vi, creo que la vi ya conectada, Fanny Munevar, me convenció, me invitó a que me metiera en este mundo del manejo del tinnitus y realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora. Sustentando un poco esto, que no es pura carreta, encontré dos investigaciones, una a nivel nacional y una a nivel internacional, que hablan precisamente de eso, de por qué es tan difícil trabajar con pacientes con tinnitus. Hay una del año 2015 de Espinel, Fique y Rodríguez, donde nos hablan de las funciones del audiólogo colombiano con respecto al tinnitus. Y en esta investigación, pues el objetivo de ellas fue describir las funciones del audiólogo colombiano
en cuanto a la evaluación del tinnitus. Ellas tomaron un grupo de audiólogos y les hicieron una entrevista, fueron más o menos unos 76 audiólogos y 3 expertos en el tema, o sea que eran muy pocos los audiólogos en ese momento que eran expertos en el tema de tinnitus. ¿A qué conclusiones llegaron luego de aplicar las entrevistas? A que existe una amplia información a nivel internacional de todo tipo con respecto al manejo del tinnitus, pero hay muy poco a nivel nacional, ¿sí? Entonces, muchas veces en la práctica profesional no trabajamos el tinnitus porque nos quedamos en el tema de la evaluación y luego no sabemos cómo abordar ese paciente con tinnitus. ¿Por qué? Porque hace falta capacitación, entendimiento del tema, unos protocolos estandarizados que nos permitan realmente orientar la evaluación y el tratamiento del paciente con tinnitus. También en un journal de audiología encontré esta investigación del año pasado, en donde los autores James Henry Michael y otros describen el estado actual de los servicios de audiología en Estados Unidos y miran cómo se puede hacer para mejorar esos servicios. ¿A qué conclusiones llegan? Ellos llegan a que aunque hay muchos pacientes que llegan a nuestra consulta para consultar, valga la redundancia, por problema de tinnitus, los audiólogos no estamos capacitados o bien capacitados para el manejo de esta patología. Y además que los programas de posgrado allá en Estados Unidos no presentan, no brindan una instrucción integral a los estudiantes con respecto al manejo del tinnitus, ¿sí? Y que obviamente todo lo que se ha hecho a nivel de tinnitus y los servicios deberían estar estandarizados para ese manejo del paciente con tinnitus. Bueno, entonces con respecto a mi experiencia, que como les cuento, fue más o menos hace 3 años que empecé a trabajar con el tema, pues me tocó estudiar mucho, compartir experiencias con colegas expertos en el tema y obviamente empezar a trabajar con los pacientes y a ganar experiencia con esos pacientes. Bueno, entonces empecemos de una con el tema que nos atañe, que es el tinnitus. Para hablar de tinnitus tenemos que hacer una reseña histórica y pongo esta imagen simplemente porque mucha gente pregunta cuál es la diferencia entre tinnitus y el acúfeno. Son la misma palabra, son sinónimos. La diferencia está en el origen de cada una de las palabras. El acúfeno viene del griego y el tinnitus del latín, pero tinnitus es la palabra en inglés para referirnos al acúfeno. Entonces son sinónimos. La ASHA define el tinnitus como un zumbido en los oídos cuando no hay otro sonido presente, ¿sí? En todas las cosas que ustedes puedan encontrar, puedan buscar de la ASHA, van a encontrar esa definición. En Estados Unidos, más o menos 1/3 de la población refiere a haber sentido o tener la sensación de tinnitus, y de ese tercio, más o menos el 10, el 15% del tinnitus es incapacitante o requiere un manejo clínico. En el 2005, Charfert define el acúfeno, dice que el acúfeno no es una enfermedad, sino que es un síntoma. Y eso debemos tenerlo muy claro. Entonces, no estamos enfermos de tinnitus, sino que el tinnitus es un síntoma de algo que está sucediendo. A mí me gusta mucho esta definición del doctor Miguel López en el 2010, que dice que el tinnitus es una señal de malestar. Nos está mostrando que existe un desequilibrio en la estabilidad física, psíquica, social que se necesitan para el funcionamiento del ser humano y que esto ocasiona una actividad neural anómala en el sistema auditivo que está involucrado. Entonces démonos cuenta que aquí Miguel López tiene una visión más holística, más integral de lo que sería el tinnitus y a mí me gusta mucho. Él también habla de las causas del tinnitus y nos presenta 5 causas probables del tinnitus.
La primera, obviamente, por una disfunción del sistema auditivo, con todas las patologías del sistema auditivo que conocemos, que en determinado momento pueden generar tinnitus. Otra, por una patología del sistema somatosensorial y el sistema oculomotor. Entonces, cuando tenemos procesos patológicos a nivel de la mandíbula, del cuello, de los hombros, de la espalda, de la pelvis, de los miembros superiores e inferiores, de los pies, de los ojos, entonces pueden generar unos puntos de gatillo que van a desencadenar el tinnitus. También por procesos que afectan el sistema nervioso central, sensibilizaciones centrales funcionales o excitabilidad aumentada del sistema límbico. Recordemos que ese sistema límbico es el sistema que nos mantiene alerta, que controla las emociones, que nos hace reaccionar ante una situación de ataque, de angustia. Y esto, pues muchas veces los pacientes perciben el tinnitus como una enfermedad, como algo grave que les está pasando, por lo tanto desencadenan todo ese mecanismo de defensa del sistema límbico y ahí es cuando el tinnitus se convierte en un ciclo, o sea, se convierte esto en un ciclo vicioso en donde me estreso, me da tinnitus, siento el tinnitus, vuelvo y me estreso y se vuelve un ciclo vicioso. También por multipatología orgánica, entonces alteraciones del sistema metabólico, vascular, articular o neurológico. Y también simplemente por el estrés o alguna otra afectación de tipo emocional. La Haya existe, en cuanto a la clasificación del tinnitus, pues existen cualquier cantidad de clasificaciones dependiendo de los autores. Unos las clasifican de acuerdo al origen, de acuerdo a lo que siente el paciente. La H dice que básicamente deberíamos clasificar el tinnitus en dos, el objetivo y el subjetivo, teniendo en cuenta que el tinnitus objetivo es el que puede ser percibido tanto por el paciente como por el examinador y el tinnitus subjetivo es el que solamente es percibido por el examinador. Y también dice que debemos tener en cuenta el impacto que tiene el tinnitus en la vida diaria, clasificándolo entre molesto y no molesto. Entonces, el tinnitus molesto es el que definitivamente necesita una intervención y el tinnitus no molesto con una simple asesoría o simplemente el paciente dice, no, yo lo siento, pero realmente no me molesta. Hay otros términos que propone la ASHA también para diferenciar los tinnitus, como un tinnitus primario, el tinnitus pulsátil, tinnitus secundario o el tinnitus somático. Entonces, el tinnitus primario es el que no tiene una causa otra causa identificada diferente a que hay un problema auditivo. El tinnitus pulsátil es el que se asemeja a un latido y tiene que ver más que todo con causas de tipo vascular. El tinnitus secundario es cuando tiene una causa específica conocida, como por ejemplo alteraciones de tipo metabólico. Y el tinnitus somático cuando se refiere a tinnitus que se genera por alteraciones a nivel de espasmos musculares, por ejemplo, a nivel de todo lo que tiene que ver con articulación temporomandibular o con problemas de tipo cervical. Bueno. En cuanto al diagnóstico y tratamiento del tinnitus, entonces tenemos que debemos hacerlo desde un enfoque integral, no solamente desde la parte auditiva, ¿sí? Sino que debemos incluir toda la parte somatosensorial, la parte neural, la parte emocional y el ámbito social, es decir, mente, cuerpo, afectividad, familia, trabajo y sociedad. Todos esos aspectos deben estar involucrados cuando hacemos el diagnóstico y el tratamiento del tinnitus. Como siempre, pues vamos a empezar por una historia clínica que nos va a permitir conocer al paciente, que nos va a permitir identificar ciertos factores de riesgo que estén generando, bien sea la patología auditiva y específicamente el tinnitus, y que nos van a permitir plantear hipótesis con respecto a cada uno de nuestros pacientes.
El objetivo principal aquí en esta parte es conocer realmente a mi paciente. Importantísimo tener claro cuál es el motivo de consulta, qué es lo que más le preocupa o qué es lo que más le molesta a nuestro paciente con respecto a su audición y con respecto al tinnitus. En cuanto a la parte de antecedentes, pues los que siempre manejamos normalmente en una consulta audiológica, personales, médicos, familiares, otológicos, laborales, extralaborales, hábitos que tenga mi paciente, que obviamente también van a ayudar a tener información clara con respecto a la sintomatología del paciente. Importantísimo que en nuestra historia clínica entonces hagamos una caracterización del tinnitus. Tenemos que preguntarle a nuestro paciente que nos describa a qué se asemeja lo que él escucha, cómo es, qué es lo que él está escuchando realmente en sus oídos. Entonces vamos a encontrar cualquier cantidad de descripciones con respecto a lo que el paciente siente o caracteriza su tinnitus. Sonidos de cascadas, de chorros de agua, de un río, de golpes más comunes que es el zumbido, como de insectos, de abejitas. Otros lo describen como un grillo, como un golpeteo, como palpitaciones, escapes de aire, campanitas o ruidos que simplemente él dice que no puede determinar qué tipo de ruido sería o a qué lo asemejaría lo que él escucha. Dentro de esa caracterización es importante preguntar, hacer esta serie de preguntas que ven en la pantalla que nos van a permitir realmente centrarnos y identificar claramente cómo es el tinnitus que escucha nuestro paciente. En cuanto a la localización, entonces saber si el tinnitus está localizado en un oído o en el otro, o como muchos pacientes lo reportan, lo escucho en toda la cabeza, o no sé dónde lo escucho, lo siento como en todo el cuerpo, pero realmente no sé en dónde es que lo escucho. Si el paciente tiene claro que lo escucha en un oído o en el otro, pues identificar cuál es el oído. Hay veces que dicen que es en los dos, pero que hay uno mejor y otro peor, entonces toda esa información es importante. En cuanto al tiempo de evolución, tener claro si se presenta desde hace días, horas, semanas, meses o años. Hay pacientes que ya llevan muchísimo tiempo teniendo esta sensación de tinnitus. ¿Cómo fue la aparición? ¿Fue súbita? ¿Fue progresiva? Si el tinnitus fluctúa en volumen, es decir, que a veces es más intenso, otras veces menos intenso. ¿Cómo es su frecuencia de aparición? Esto tiene que ver en que si es intermitente o si es constante. ¿Cuándo se convirtió el tinnitus en una molestia por primera vez? Hay pacientes que empezaron a sentir el tinnitus y no era molesto, pero a medida que fue avanzando en el tiempo se ha convertido realmente en una molestia. ¿A qué lo atribuye? Hay pacientes que no saben realmente qué fue lo que sucedió, sino que de un momento a otro empezaron a sentir el tinnitus, pero hay otros pacientes que la tienen clara. No, esto me dio después de que me enfermé y tuve tal tratamiento, o después que salí de una fiesta y empezó a pitarme el oído y desde ahí no se me ha quitado. Entonces es muy importante si el paciente logra definir de dónde o cuándo empezó el problema a presentarse. También perdón, saber si hay días peores, ¿sí? ¿Y qué es lo que lo empeora? O sea, una situación de estrés, perdón, una comida, si se presenta en algún momento más específico del día, todas esas preguntas nos van a ayudar a caracterizar ese tinnitus. En la parte ya de la audiología, entonces hacemos toda la parte clínica básica. Y aquí retomo unas palabras de la doc Joanita Ángel hace unos días donde decía que la básica no es porque sea lo más fácil,
sino porque es la base de todo el diagnóstico audiológico. Entonces, todas las pruebas que nosotros podemos hacer en nuestro consultorio, en la parte de diagnóstico audiológico, pues van a ser de mucha ayuda. Empezando por procedimientos tan sencillos como una otoscopia, que no se nos debe olvidar nunca hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el tinnitus simplemente es consecuencia de un tapón de cerumen impactado. Oh, maravilloso, pues ese es el más fácil de manejar. Simplemente hacemos manejo del cerumen y se acabó el problema para el paciente. Igual, pues obviamente hacer audiometría tonal, la logoaudiometría, la imitancia acústica con reflejos si el paciente lo tolera. Muchos de los pacientes con tinnitus también tienen asociado hiperacusia y muchas veces nos es difícil hacer la toma de los reflejos estapeadiales, lo mismo que los umbrales de disconfort. Entonces, si lo podemos hacer, importantísimo, si no, pues simplemente reportar que no los pudimos hacer. Las emisiones otoacústicas, porque recuerden que pues que evaluamos función coclear y pues en ese sentido pues vamos a mirar si hay algunas zonas específicas de la cóclea que se puedan encontrar afectadas y obviamente la acufenometría, importantísima dentro del diagnóstico del paciente con tinnitus, la podemos hacer con nuestro audiómetro tradicional, con todos los ruidos que tengamos, los tonos puros, los ruidos de masking, si tenemos tono modulado. Importante identificar claramente la frecuencia, equiparar, lograr equiparar lo más exactamente posible la frecuencia del tinnitus, el nivel de intensidad que se presenta el tinnitus, el nivel mínimo de enmascaramiento, también sería importante que lo lográramos obtener, y lo mismo la inhibición residual, es decir, si hacemos la estimulación y cuánto tiempo se demora el tinnitus nuevamente en aparecer. Esto es un dato importante para luego plantear las opciones de tratamiento. Dentro de las pruebas complementarias, entonces vamos a tener que hay otras pruebas que podemos tener en nuestros consultorios con nuestros equipos que muy raras veces utilizamos. Bueno, la audiometría de alta frecuencia, la audiometría multifrecuencia, la microaudiometría y el tinnitus LES. Entonces vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. La audiometría de alta frecuencia entonces nos va a permitir, en la mayoría de los casos también depende del equipo que tengamos, evaluar 8 frecuencias agudas adicionales, 9000, 10000, 11200, 12.500, 14.000, 16.000, 18.000 y 20.000. Hay algunos equipos que solamente llegan hasta 12.500, pero a donde llegue nuestro equipo sería importante tener esa evaluación de la zona frecuencial más allá de los 8.000 hercios para poder detectar, por ejemplo, pérdidas auditivas ocultas, esas caídas en tonos agudos que pueden estar asociadas también con el tinnitus. Otros equipos clínicos nos dan la opción de hacer una audiometría multifrecuencia. Esta audiometría multifrecuencia en la mayoría de los equipos permite evaluar 41 frecuencias. Aquí en la imagen la vemos, entonces más o menos unas 3 o 4 interfrecuencias dentro de las frecuencias que manejamos normalmente. También es importante por lo mismo, porque podemos encontrar caídas que pasan desapercibidas cuando hacemos la audiometría convencional y que pueden estar asociadas con nuestro tinnitus. La microaudiometría AMPTA pues es un sistema que lleva pues ya unos añitos en el mercado. Se maneja a través de un computador, como lo ven ahí en la pantalla, y me permite hacer audiometrías por vía aérea automatizadas con un ruido de enmascaramiento efectivo. Este software se basa en la audiometría automatizada de Beckesi. Y con este software yo puedo hacer una evaluación en 6 bandas frecuenciales, en 11, en 17, en 34, en 67 o en 134 bandas de frecuencias. Es decir, que puedo hacer una evaluación mucho más completa de todo el recorrido de las células ciliadas.
y tiene diferentes formas de presentación de los resultados. Entonces los podemos encontrar como vemos en la imagen de la pantalla del computador, un gráfico que me va a mostrar cómo está la sensibilidad auditiva, tanto en el oído derecho como en el oído izquierdo. Me muestra los rangos de pérdida auditiva y me muestra una gráfica en la parte inferior de la funcionalidad de las células ciliadas. También puedo obtener información en un gráfico como un audiograma, pero con las frecuencias que yo haya evaluado. Si son 6, si son 34, 67, perdón, o son 134, pues me van a salir en el gráfico y también pues me va a dar el reporte en números en cuanto a la vía aérea que evalué. Y también lo puedo tener en un texto, todas las frecuencias que evalué. Ahí vemos resaltado los puntos de máxima caída, se llaman puntos de máxima deflexión. Por lo general, estos puntos de máxima deflexión están asociados al tinnitus. Es decir, cuando yo hago una prueba de tinnitus, que ya la vamos a ver, que viene asociada con este software, entonces también voy a encontrar que el tinnitus se va a encontrar muy cercano a las frecuencias que son los puntos de máxima deflexión. ¿Cuál es la utilidad clínica de esta microaudiometría? Pues me va a permitir tener una información precisa de la funcionalidad del órgano de Corti y un mapeo de la localización de las células ciliadas afectadas, como lo veíamos en la pantalla en la parte de abajo. Puedo detectar pérdidas auditivas ocultas, puedo tener una equiparación frecuencial del tinnitus, que ya se los había mencionado, y el valor exacto de cada frecuencia que me revela la audibilidad residual del paciente. Y la otra herramienta que también viene asociada con este software es el Tinnitus Less. Entonces también es otro software que me va a permitir evaluar características espectrales subjetivas de la cóclea. Este software entonces me muestra una ilustración de la cóclea. Vivi me dice si se está viendo el puntero. Vivi. Tenía apagado el micrófono y yo aquí hablando. Me pasé. Es que no sé si se ve el puntero acá. Sí, se ve, Sí, sí. Ok. Entonces aquí tenemos una ilustración digital de la cóclea. Nos permite determinar 3 tipos de sonidos con los cuales el paciente va a lograr identificar su tinnitus. Entonces, si es un tono puro o si es un tono o tonos compuestos, puedo determinar el oído derecho, oído izquierdo, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, o los dos oídos si voy a hacer la evaluación al mismo tiempo. Simplemente empezamos con el paciente a hacer un recorrido por toda esta gama de sonidos y acá, si ven en esta parte, pues está iluminando la zona que yo estoy estimulando. Entonces, este me va a permitir hacer un barrido específico de frecuencias desde los 250 hasta los 12.000 hercios, ¿sí? Y con un rango de intensidad que va desde los 0 hasta los 84 decibeles. Entonces voy a tener una visual exacta de cómo sería el tinnitus de ese paciente en cuanto a frecuencia y en cuanto a intensidad. Bueno, adicional a las pruebas clínicas que yo realice, también es importante utilizar cuestionarios de autopercepción. Estos cuestionarios de autopercepción pues son subjetivos, pero los voy a utilizar para identificar la evaluación y el manejo del tinnitus, para abordar diferentes medidas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la gravedad, la discapacidad, el impacto funcional, aspectos psicológicos del paciente y aspectos de la calidad de vida. Y también me van a ayudar a determinar el impacto del tinnitus en el paciente y a evaluar tanto los resultados de la intervención que yo haga en el paciente. Existen diferentes tipos de cuestionarios, los podemos encontrar en los libros, en el ciberespacio también se consiguen. Los más utilizados son el
THI, el inventario del tinnitus. Este THI, entonces, es una escala que me va a permitir evaluar la incapacidad del tinnitus. Consta de 25 ítems y 3 subescalas, que son la subescala funcional, la subescala emocional y la catastrófica. Y también voy a poder determinar el grado de severidad. Entonces, la Escuela Británica, la Asociación Británica de Otorrinolaringología, perdón, determinó 5 niveles de incapacidad que provocan los acúfenos o el tinnitus según esta escala del THI. Entonces podemos, de acuerdo al puntaje que el paciente obtenga en ese cuestionario, entonces voy a tener diferentes grados de incapacidad. Van desde el grado 1, que sería muy leve, cuando el paciente obtiene puntajes de 0 a 16. El grado 2, que es leve, con un THI de 18 a 36. El grado 3, un grado moderado, con un THI de 38 a 56. Grado 4, severo, THI de 58 a 76. Y grado 5, catastrófico, un THI de 78 a 100. Estos resultados del THI son muy importantes porque con base en ellos es que podemos determinar el tratamiento más adecuado para mi paciente. Por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto acá un poquito. En el grado 1, que es algo muy leve, pues realmente el paciente no requeriría ningún tipo de intervención con respecto a nosotros, a no ser que en otro cuestionario o en otra evaluación realmente el tinnitus sea un problema para él. Los grados moderados, severos y catastróficos son los que más nos interesan porque en ellos es que debemos hacer una intervención más exhaustiva del tinnitus. Este THI también lo utilizamos a medida que vamos progresando en el tratamiento, independientemente del tratamiento que sea, para ver la evolución que ha tenido el paciente con el tratamiento. Esta es una imagen de lo que es el THI. Entonces, si ustedes ven, tienen las preguntas y aquí en esta parte los números vienen con una letra que nos va a indicar si es una pregunta que corresponde a la escala funcional o es una pregunta que corresponde a la escala emocional o si es una pregunta que corresponde a la escala catastrófica. Entonces, simplemente sumamos el número de respuestas positivas, el número de respuestas que nos dieron a veces, el número de respuestas negativas. Las positivas las multiplicamos por 4 y nos va a dar un valor. Las de a veces las multiplicamos por 2, nos va a dar otro valor. Las de no tienen ningún valor. Sumamos y de ahí es donde nos va a dar el valor de las escalas que les presenté anteriormente. Otro cuestionario que también se utiliza es el TRQ, el cuestionario de reacciones al tinnitus. Este cuestionario entonces consta de 26 ítems y me va a calificar el efecto en la vida del paciente. También tiene un puntaje de calificación. Simplemente voy a hacer, esta es la presentación de este cuestionario. Entonces tiene también preguntas de la 1 a la 26. Aquí está la instrucción donde le dice al paciente que marque 0 si la pregunta, o sea, si lo que se le pregunta no ocurre en ningún momento. 1 si es una pequeña parte del tiempo. 2 si es cierta parte del tiempo. 3 si es una buena parte del tiempo. Y 4 si es todo el tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que vaya marcando el paciente, vamos sumando. Si respondió 1, pues esta es un 1, pero si respondió 3, pues este puntaje equivale a 3. No es que se cuente 1, 1, 1, sino vamos contando de acuerdo al valor del número que el paciente ha respondido y obviamente pues va a obtener información con respecto a las reacciones que tiene el paciente con respecto a ese tinnitus. Y otra escala que también es muy recomendable que utilicemos es la escala de EVA, que es la escala visual análoga. Simplemente vamos a tener unas preguntas, como lo ven acá, en donde el paciente va a calificar su tinnitus, cómo ha sido su tinnitus en el último vez, en
tres aspectos importantes, que es la intensidad del tinnitus, qué tan fuerte o duro fue su tinnitus en promedio durante el último mes. 0 sería sin tinnitus, 10 sería tan fuerte como un disparo. Entonces el paciente va a calificar acá de acuerdo a su percepción. ¿Cuánto le ha molestado su tinnitus en promedio en el último mes? Esta es la escala de molestia. Igual, 0 sería nada de molestia, 10 sería tan molesto como se puede imaginar. El paciente califica. Y la escala de efecto, que es cuánto efecto ha tenido el tinnitus en su vida en el último mes. Entonces, si nada ha cambiado en mi vida o si todo ha cambiado en mi vida con respecto al tinnitus, entonces también va a calificar la escala. Estas escalas también es importante que las manejemos durante todo el proceso de tratamiento para ver la evolución que ha tenido el paciente a lo largo de mi tratamiento. También se le pregunta al paciente con respecto al porcentaje de tiempo que está presente el tinnitus en el tiempo consciente y el porcentaje que está ausente. Muchos pacientes dicen, no, es todo el tiempo, entonces aquí sería 100%, 0%. Otros dicen, no, a veces sí, a veces no. Entonces, de acuerdo a lo que el paciente diga, pues va a calificar acá en porcentaje. ¿Y qué actividades se ven afectadas en su vida con el tinnitus? Pues aquí hay un ejemplo de algunas, pero pueden ser más: concentración, deporte, sueño, la parte social, el trabajo, los restaurantes y otra serie de actividades. Entonces le pedimos al paciente que nos describa qué es lo que le está afectando. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Vivi, con respecto a la evaluación? Hola, hola, ¿me ¿No? escuchan? Hola, nena. Si hasta Dicen hay que alguna pregunta. sí, dicen que hay diferencia hay entre el tinnitus LES y la cufenometría. Bueno, entonces, uy, voy a ver si no me toma el pelo y me devuelvo. La cufenometría la voy a hacer con el audiómetro que yo tenga en el consultorio, y voy a utilizar las herramientas que me brinda mi audiómetro, que cuáles son: producir tonos puros, eh, pues en las frecuencias de un audiómetro básico. Si tengo alta frecuencia, tengo multifrecuencia, pues tendría más opción de variedad de tonos, en tono puro, en tono modulado y en ruido de enmascaramiento de banda ancha y de banda estrecha, que es lo que normalmente tienen los audiómetros, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esa equiparación del tinnitus, tengo esas herramientas, y también lo hago la equiparación en cuanto a frecuencia, intensidad, miro el enmascaramiento y la inhibición del tinnitus. Entonces, la cufenometría la hago con mi audiómetro. ¿Listo? Cuando hago tinnitus LES, necesito el software especial para tinnitus LES, que es este que está aquí en la pantalla nuevamente, con todas las características que ya les mencioné. Entonces trae diferentes tipos de sonidos, que son los que vemos aquí, A, B o C, y pues eso también me va a permitir caracterizar el tinnitus. Hay veces que el paciente no lo logra con los tonos que produce, los sonidos que produce el audiómetro convencional. Entonces esta es una muy buena herramienta para utilizar también. ¿Alguna otra, Vivi? Sí, Dianita, dicen que cada cuánto recomienda realizar los test durante el tiempo de tratamiento. Bueno, eso depende del tratamiento que vayamos a seguir con el paciente. Por lo general, nosotras lo realizamos en consulta cada 3 o 4 sesiones de tratamiento. O sea que sería más, dependiendo del tratamiento, pues sería como cada 2 meses o cada 3 meses, dependiendo del tipo de tratamiento que estés haciendo. No, no, no hay más preguntas por ahora, Dianita. Bueno, entonces Ay, continuamos. sí, acá hay otra. ¿Sí? Dime. ¿Consideras importante la evaluación hasta 20.000 hercios y la prueba que mencionas va hasta 12.000 hercios? ¿Ahí qué podríamos hacer? Bueno, porque son dos cosas diferentes. La de alta frecuencia, y como les dije, algunos audiómetros llegan hasta 20.000, otros hasta 12.500. Entonces, si tengo las dos herramientas, pues muy chévere utilizar las dos herramientas para mirar dónde hay puntos de máxima deflexión. Si no tengo sino el audiómetro convencional, pero tengo de pronto la microaudiometría, entonces esa sí me permite hasta 12.000 Hz. Lo importante de la prueba que ustedes, o sea, que
decidan utilizar es mirar si de pronto pueden encontrar esos puntos de máxima caída, puntos de máxima deflexión que son los que están relacionados por lo general con el tinnitus. Dice, nunca he encontrado una acufenometría en frecuencias más altas de 8000 Hz. Bueno, no sé, o sea, si nunca lo has encontrado, pero lo has hecho también en alta frecuencia o no has utilizado la alta frecuencia, porque con mi experiencia con microaudiometría sí hemos encontrado audífonos, tinnitus en 9000, en 11000, en ese rango frecuencial sí se encuentra, pero con la microaudiometría. Denita dice que sí la ha utilizado, pero con rango extendido, no con microaudiometría. Ah, ya, sí, entonces recordemos que de todas formas la de alta frecuencia no tiene la misma salida que, o sea, hasta 100 o hasta 120, no, recuerden que la alta frecuencia tiene un rango más estrecho de salida, ¿sí? Que va relacionado con el campo auditivo del ser humano. Entonces, pues muy seguramente no lo vamos a encontrar si el tinnitus es mucho más fuerte de lo que nos permite la audiometría de alta frecuencia. Ok. Denita, te hago otra pregunta ya yo. Dime. Las autoemisiones, ¿qué papel juegan para la evaluación del tinnitus? Bueno, es una herramienta dentro de todo el paquete de evaluación del acúfeno. No quiere decir que sea imprescindible porque sabemos que no todo el mundo tiene emisiones otoacústicas en su consultorio, ¿sí? Las más utilizadas son las transientes para el diagnóstico del, del acúfeno, ¿sí? Porque me van a permitir detectar lesiones a nivel de la cóclea y hacer un diagnóstico precoz de la hipoacusia. Entonces, digamos que las que más se recomiendan en la literatura para usar en el diagnóstico del tinnitus serían las transientes. Listo, Denita, gracias. Ya no hay más preguntas por acá. Bueno, entonces sigamos. Listo, entonces estábamos hablando íbamos a empezar a hablar de el tratamiento. Entonces, si retomamos lo que mencioné de la clasificación del tinnitus y la definición del tinnitus del doctor Miguel López en el 2010, y si él nos define que el acúfeno es una señal de malestar, entonces el tratamiento tiene que ser un tratamiento de bienestar, es decir, que lo que debemos hacer, independientemente del enfoque de tratamiento que utilicemos, es propender por el bienestar de ese paciente, ¿sí? ¿En qué? Con respecto al tinnitus, es decir, manejar mente, cuerpo, afectividad, familia, trabajo y sociedad. Es decir, que ese tratamiento debe ser integral y multidisciplinario si el caso lo amerita. Entonces, la ASHA nos habla de que el tratamiento del tinnitus va a depender de la causa que lo ocasione, ¿sí? Entonces dice que pues es muy fácil cuando el tinnitus es consecuencia de una condición médica tratable, pues tratamos la condición médica y el tinnitus va a desaparecer, pero que no va a ser tan fácil cuando no podemos identificar la causa específica del tinnitus y las opciones médicas o quirúrgicas no tienen lugar en el manejo de ese paciente. Entonces, la ASHA nos dice que las opciones para el manejo del tinnitus deben basarse en una asesoría del paciente, debe contemplar terapia cognitivo-conductual, se pueden utilizar amplificación, dispositivos de enmascaramiento, terapia sonora y terapias alternativas, o menciona como otro tipo de terapias que se pueden utilizar en el manejo del tinnitus. Bueno, en cuanto a la asesoría y la educación, entonces dice que es muy importante que implementemos un sistema de apoyo del paciente con familia y otras personas que rodeen a ese paciente. Tanto al paciente como a ese grupo de personas que rodean al paciente, hay que educarlos, hay que enseñarles, hay que darles información relacionada con ese caso específico de tinnitus que tiene el paciente. Ya, ¿quién me está Y entre enviando? todos discutir
Alguien abrió el micrófono. Discutir posibles estrategias de manejo. Entonces, una de las de manejo que nos presentan es la terapia conductivo-conductual. Entonces, esto es más un enfoque psicológico, es decir, que deberíamos trabajar en esta parte, obviamente, o tener todas las herramientas y conocimientos, o si no, trabajar de la mano con un psicólogo que nos ayude en el manejo del paciente con esa parte. Hay que trabajar, o se enfoca esta terapia conductivo-conductual en modificar emociones, pensamientos y comportamientos problemáticos del paciente. Entonces, me va a ayudar a reducir las respuestas negativas que tiene el paciente con respecto al tinnitus, con respecto a su vida, y obviamente voy a propender por mejorar la calidad de vida del paciente. Y esta terapia conductivo-conductual realmente la utilizamos con cualquier otro enfoque de tratamiento. Hace parte de la asesoría que le damos al paciente y de diferentes herramientas para que el paciente logre hacer ese clic y modificar las emociones con respecto a su tinnitus. Bueno, otra opción Anita, de tratamiento que, señora, acá hay una pregunta. dime. Dice, si no vas a hacer el tratamiento con IA Logic, ¿realmente evaluar frecuencias altas cómo nos ayudaría más que a nivel informativo para el paciente? Y si es que el audífono con generador de ruido puede llegar a esas frecuencias. Bueno, o sea, independientemente de la estrategia de tratamiento que estés utilizando, es importante hacer esa caracterización del tinnitus. Yo sé que los audífonos tampoco llegan hasta ese rango de frecuencias, pero existen otro tipo de apps en el mercado, en el ciberespacio, como digo yo, que me van a permitir lograr encontrar sonidos más cercanos posibles al tinnitus que presenta el paciente y lograr de cierta forma enmascararlos. No sé si quedó claro. Ok. También están Bueno, diciendo que si tienes alguna recomendación en especial para los pacientes con cofosis unilateral y tinnitus severo. para los pacientes con cofosis, o sea, realmente deberíamos empezar a manejar más TRT, terapia de reentrenamiento, y mirar si hay algún tipo de enmascarador que logre los niveles de volumen que necesita el paciente, aunque es muy, muy difícil. O sea, un reto grande son los pacientes que tienen cofosis. Realmente en la poca experiencia que yo tengo, nunca he manejado a un paciente con cofosis, sino lo que he leído en la literatura, pero digamos que son los casos más complicados de manejar. Inclusive hay pacientes que se les hace sección del octavo par, supuestamente para mitigar el tinnitus y no lo logran. Entonces son casos muy, muy complejos. También nos dicen que si el tratamiento de Dialogic está avalado por la Academia Americana de Audiología. No, no tengo conocimiento, sé que está evaluada por la FDA. Y nos dicen que qué tan eficaz es el implante coclear para el tratamiento del tinnitus cuando hay una pérdida auditiva unilateral, que es la promesa que hacen los otorrinos. Bueno, pues mira, yo tampoco he tenido experiencia en pacientes con implante coclear y tinnitus, entonces realmente no podría decirte qué tan eficaz va a ser o no. Sé o sea, las personas que trabajan en implante coclear también hablan de que con el implante coclear se puede mitigar el efecto del tinnitus simplemente por enmascaramiento, digamos que algo parecido a lo que sucede con los audífonos, ¿no? Pero realmente no tengo conocimiento de pacientes con implante y con tinnitus. Por acá nos dicen que no siempre pasa eso, que a veces se les aumenta. Nos dicen el implante no es un tratamiento para el tinnitus, es Ujú, añadidura al tratamiento de la cofosis. Se enmascara con el uso del procesador. Esto ujú. sí me parece clave saberlo. Yo también estaba por preguntarte si no existe una alternativa de tratamiento, digamos, que emplee, así como los audífonos que nos ayudan a tener el ruido enmascarador dentro del audífono, no existe algo que haga
la misma función como con el implante. Bueno, pues mira, investigaciones, si tú te pones a revisar, pues hay cantidad de investigaciones de estimulación eléctrica, de implantes, pero realmente creo que están en proceso y no, por eso no me atrevo a mencionarlas. Primero, porque no tengo la experiencia ni el conocimiento y segundo, porque pues sería generar falsas expectativas. Hay pacientes que llegan al consultorio y le dicen a uno, ay no, a que me hagan una cirugía y me corten esto porque yo ya no quiero tener más esto, pues no es la opción. O que me hagan un implante coclear porque yo leí en internet que el implante coclear me va a quitar el tinnitus sabiendo que no es un candidato a implante coclear. Entonces, realmente yo lo que pongo acá, lo que he usado, lo que uso y lo que sé que me ha dado resultados con cierto tipo de pacientes. Bueno, Perfecto. bueno, entonces, audífonos, pues obviamente todas sabemos que los audífonos ahora todas las marcas traen sus programas para enmascarar el tinnitus, para el manejo de tinnitus, adicional a las apps que ya también casi todas las casas comerciales tienen. No trabajo con ninguna en particular, no le hago en esta presentación propaganda a ninguna casa comercial en particular, simplemente las presento ahí porque son las opciones que debemos conocer que existen en el mercado y que pueden asociarse o pueden manejarse solas. O sea, un paciente que no necesite audífonos puede descargar su app y empezar a trabajar con la app en todos los consejos que dan en estas apps para el manejo del tinnitus o se pueden trabajar en asocio con los audífonos. Entonces, la gran mayoría pues me permiten también lograr programar para enmascarar el tinnitus, para que se me prenda a determinado momento el enmascarador o yo lo manejo a voluntad cuando digamos que esté desesperado por el tinnitus. ¿Sí? Eh, una casa de audífonos que sí tiene un protocolo y un programa específico de manejo del tinnitus que se puede usar como un protocolo de tratamiento del tinnitus es Vides, que tiene la terapia Zen, ¿sí? Inclusive se han hecho varias capacitaciones para el manejo de este tipo de terapia. También tiene base en la terapia conductivo-conductual, pero además integra otras cosas como los sonidos fractales que son, creo, no sé, los únicos que manejan ese tipo de sonidos con el paciente. Entonces, el objetivo de esta terapia es evitar que el paciente con tinnitus afecte de modo negativo su calidad de vida, fomentar el proceso natural de aclimatación al tinnitus, es lograr que el paciente se acostumbre al tinnitus y lo deje ver como un problema, lograr que el paciente concilie el sueño, identificar todas las pautas negativas de pensamiento con respecto al tinnitus y manejar el estrés. Entonces también tiene mucho base en la terapia conductivo-conductual cuando hago todo lo de asesoría. También viene relajación, obviamente acompañado de amplificación, porque es básicamente para pacientes que tienen pérdida auditiva. Entonces, amplificación y el uso de los tonos fractales. Entonces, esos tonos fractales son tonos personalizados, o sea, cada paciente, digamos que personaliza los tonos que más le gusten y los audífonos van a generar ese sonido de una manera discreta durante el tiempo que el paciente los esté utilizando, lo van a ayudar a relajarse y van a enriquecer el cerebro en estímulos acústicos para bajar la afectación del tinnitus. Existen también terapias sonoras que se basan todas en el enriquecimiento sonoro. Entonces, ¿por qué? Porque un ambiente sonoro enriquecido hace menos evidente el tinnitus. De hecho, una de las recomendaciones para los pacientes que tienen tinnitus es que eviten el silencio. Alguien comentaba alguna vez que el paciente de tinnitus no sabe qué es el silencio, pero es evitar los ambientes silenciosos. Entonces, entre más sonido haya, pues el tinnitus va a ser menos evidente y eso lo vemos cuando los pacientes nos dicen, no, es que el tinnitus se me exacerba en la noche, porque en el día estamos, bueno, ahorita no en confinamiento, estamos más silenciosos, pero normalmente pues hay muchos sonidos en el ambiente que van a enmascarar el tinnitus, entonces obviamente
el tinnitus va a ser menos evidente. Ese enriquecimiento sonoro también me va a ayudar a normalizar toda la actividad neural que está afectada. Recuerden que lo veíamos en la clasificación del doctor López. Y me va a reducir la tendencia que tiene el cerebro a sobrecompensar. Cuando el cerebro detecta que no está oyendo, que hace falta algo, entonces él empieza a sobrecompensar y es cuando se produce el tinnitus. Entonces, estas terapias sonoras básicamente se basan en los términos en los conceptos de enmascaramiento, distracción, habituación y neuromodulación, que era lo que les acababa de mencionar. También existen para el tratamiento una serie de dispositivos que los llaman dispositivos de mesa, o sea, aparaticos que se colocan en la mesita de noche o debajo de la almohada y que nos van a permitir enmascarar de cierta manera el tinnitus. Normalmente son con ruido blanco o con sonidos de la naturaleza, pero pues ahorita en la actualidad en el celular podemos descargar cualquier cantidad de apps gratuitas, libres que se encuentran, descargas digitales de música relajante, de ruido, de sonidos de la naturaleza y a través de los audífonos que utilizamos también nos van a servir para la mitigación del tinnitus o como parte de un enfoque de tratamiento que yo esté utilizando. La terapia de reentrenamiento auditivo, este sí es un protocolo de manejo específico de tinnitus que se basa en el modelo neurofisiológico del tinnitus, ¿sí? Fue escrita por Jastrebov en el 90, ¿sí? Y se basa en tres conceptos principales que son la habituación del tinnitus, la consejería y la terapia sonora. Por lo general, esta terapia de reentrenamiento auditivo dura entre más o menos unos 18 meses con el paciente, haciendo consultas dependiendo del tipo del paciente o controles cada 20, cada mes, dependiendo de cada paciente en particular. Y se basa mucho obviamente en la consejería para lograr que el paciente se habitúe a ese tinnitus y utilizando terapia sonora puede ser con enmascaradores o con audífonos dependiendo de lo que necesite el paciente. Igual en esta también se manejan los cuestionarios de autopercepción que les mencioné y cada determinado tiempo se van aplicando para ver la evolución del tinnitus. Importantísimo en cualquiera de las propuestas de tratamiento del tinnitus es lograr la adherencia del paciente a su tratamiento, porque si no, pues no estamos haciendo nada. Y la otra opción de tratamiento, que es el tratamiento de sonido condicionado, que este tratamiento se fundamenta en los principios de la mecánica coclear y de la plasticidad auditiva. Entonces digamos que es una de las últimas cosas que ha salido. Por ahí me preguntaban si estaba avalado por la Asociación Americana. No lo sé, hasta donde sé si está avalado por la FDA, por el INVIMA aquí en Colombia, tiene todas sus licencias. Este es un método que busca la restauración y la elevación de la viscoelasticidad y la electromotilidad del órgano de Corti y de las células ciliadas externas, la maximización y optimización de toda la red neuronal auditiva eferente para lograr una mitigación fisiológica del tinnitus. En este tratamiento se utilizan estímulos de frecuencias moduladas de alta resolución que van desde los 250 hasta los 12.000 y se estimula a una intensidad inmediatamente inferior a el umbral auditivo del paciente. Entonces es un software que el tratamiento más o menos consta de 12 fases de acondicionamiento. Digo más o menos porque depende del paciente. Puede ser de 6 a 9 meses. Se hacen controles cada 15 días. Cada 15 días se revalora al paciente y se programa un nuevo tratamiento. El tratamiento se programa en una pista de sonido que dura 40 minutos, se programa en un MP3
y el paciente tiene que hacerse estimulaciones subumbral 2 veces al día durante 40 minutos. A los 15 días el paciente vuelve a control, se hacen todas las evaluaciones y se programa un nuevo tratamiento. Y otra parte son las terapias alternativas o complementarias, entonces que también están muy de moda en esta época para el manejo del tinnitus. No quiere decir que sea la única opción de terapia, pero yo las puedo complementar con con uno de los tratamientos que les mencioné anteriormente y funcionan muy bien. Des en cuenta que el mindfulness tiene que ver pues obviamente con toda la parte conductivo-conductual. Señora. Hola, no hemos dicho ¿No? nada. Bueno, es que escuché que me estaban hablando. Entonces, a través de esta terapia, pues voy a enseñar a desarrollar una relación nueva y más resistente con los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones corporales y una relación diferente con todos esos sentimientos de angustia que a veces afectan a los pacientes que tienen tinnitus. Y la aromaterapia también funciona muy bien con cierto tipo de pacientes. Utilizar todas esas esencias que calman, que tranquilizan, para ayudar al manejo emocional, para el manejo del estrés, para el manejo de la ansiedad y ayudar al paciente a dormir. Obviamente no todos los pacientes se enganchan con este tipo de propuestas alternativas. Hay pacientes que sí, pero yo les cuento que, por ejemplo, nomás el tener un ambiente rico en el consultorio con un aroma tranquilizante ayuda mucho al manejo de estos pacientes. ¿Qué puedo esperar después del tratamiento? Entonces, independientemente del tratamiento que yo haga, si lo he hecho bien, si he logrado la adherencia de mi paciente a ese tratamiento, ¿qué va a pasar? Que va a disminuir la percepción del tinnitus o que el tinnitus puede desaparecer. Que constante pasa a ser fluctuante, que el paciente puede conciliar más fácilmente el sueño, que se disminuyen los niveles de estrés y de ansiedad, que el paciente aprende a controlar su tinnitus y que se reduce el consumo de medicamentos. ¿Qué consejos les puedo dar? Lo más importante es conocer al paciente. Cada paciente que entra a mi consultorio es un proyecto de investigación, es una investigación y por ende toda la información que yo logro obtener del paciente va a ser importante para mi tratamiento. Hay pacientes que no lo cuentan todo en la primera cita, que no lo cuentan todo cuando yo hago la historia clínica. Entonces uno puede ir sacando información después con el paciente. Ay, perdón, un segundito que me está entrando acá una llamada No te de mi preocupes, hijo. tranquila. Sí, es que me está, ya. Discutir las diferentes opciones de tratamiento con el paciente, o sea, no decirle yo solamente trabajo esto o yo solamente trabajo lo otro, sino simplemente mirar cuál es la opción más adecuada para el paciente. Para esto es muy importante, aparte de conocerlo, pues tener en cuenta las calificaciones que él obtenga en sus cuestionarios de autopercepción. Por ejemplo, un paciente que tiene una calificación en el THI leve, nunca le voy a recomendar que se haga un tratamiento de sonido condicionado, por ejemplo, porque eh, está fundamentado básicamente para pacientes con problemas severos a catastróficos, entonces no sería el caso recomendar ese tipo de manejo para el paciente. Basarme obviamente en la evaluación audiológica, en el grado de afectación del tinnitus. Hay que tener una asesoría continua con ese paciente y pues lograr la adherencia al tratamiento que sea que yo le haya propuesto al paciente. Entonces, ¿qué concluimos? Que el tinnitus sí se puede manejar de una forma efectiva cuando tengo una evaluación adecuada y cuando se realiza una intervención específica para el paciente. Que un solo enfoque de tratamiento no siempre es el más adecuado para todos los pacientes, que era lo que les mencionaba anteriormente.
Independientemente del tratamiento, propender que sea integral y multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? Porque hay muchos tinnitus que tienen una causa somatosensoриal o qué sé yo. Entonces, por ejemplo, si hay alteración a nivel de temporomandibular, pues lo ideal es que yo trabaje en conjunto con un odontólogo maxilofacial para manejar esa parte y reducir ese punto de gatillo que es el que me está ocasionando el tinnitus. Si es un problema a nivel cervical, importantísimo trabajar con el neurólogo o con el osteópata para mirar qué es lo que está sucediendo con ese paciente. Y nuestro objetivo principal como audiólogos debería ser centrarnos en el paciente, escuchar sus necesidades y proporcionar la atención para el tinnitus que se centre en sus circunstancias específicas. No sé, Vivi, si tienen preguntas, Dianita, acá les dejo pues las referencias de las cuales me baso para el manejo. Sí, nena, dime. dicen acá que existen aplicaciones independientes de las casas de audífonos para el tratamiento del tinnitus, Sí, que no sí. todas están relacionadas con los audífonos. No, También, no, no, ya se las mencioné también cuando hablé ujú, de los enmascaradores y de las aplicaciones, sí, señora. ujú. Y también dicen acá, ¿qué evidencia científica respalda la efectividad del tratamiento de ER Logic comparado con otras técnicas? Bueno, pues digamos que este tratamiento de Logic es un tratamiento que viene de Corea. Hay varias ya investigaciones en Inglaterra, en Estados Unidos y en la misma Corea que sustentan el tratamiento de Logic, ¿sí? La Universidad de Stanford también ha hecho investigaciones con respecto al tema. Realmente no es la única metodología de tratamiento que yo utilizo, pero sí obviamente la utilizo, por eso la mencioné. Aquí en el país pues están haciendo estudios hasta ahora porque es una metodología que llegó realmente hace poco tiempo, pero sí hay evidencia de que el tratamiento funciona. O sea, yo tengo pacientes que puedo comentar que sí funciona el tratamiento, igual que puede funcionar pacientes con TRT, también funciona y tienen evidencia científica obviamente también. Nos están diciendo que sí es posible tener esa bibliografía, Dianita. Anelita, no sé si esto va a quedar grabado. Sí, Sí, ay, hijo de madre, me salí. Sí, mira, ahí está. Si le quieren tomar una foto, pues eh, no está completa, digamos que es de lo más relevante que puse en la presentación, pero igual creo que ahí está. podríamos de pronto contactar a alguien de ERLogic para que nos regale de pronto esta información. No sé si ellos tienen Ah, autorización. la bibliografía, me hablas de, pensé que las referencias de la No, presentación. no, no, Sí, sí, sobre sí, la metodología ellos de tienen terapia en de sus ERLogic. presentaciones, obviamente, evidencia científica. Sí, 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 por ahí debe estar Ginita. No sé si Juan Miguel estará también, pero sí, ellos tienen toda la bibliografía que la pueden compartir Sí, si quieren, de la evidencia científica que hay del tratamiento. Sí, exacto. Si quieren, hablamos con ellos para ver si nos pueden compartir la información y pues yo la publico sí, en claro. el grupo. Sí, Con, inclusive creo que yo debo tener por ahí guardados los artículos, voy a buscarlos y también se los puedo compartir. sí, acá Gina ya nos está respondiendo que sí, Ah, ya nos puede compartir la Ginita está información. por ahí. Sí, Sí, señor. sí, 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 sí. Claro que sí. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, si quieran aclarar alguna duda. Te están diciendo que muchas gracias, que excelente capacitación. No, Dianita. cualquier cosa que necesiten, ahí les dejo dónde me pueden encontrar, dónde me pueden escribir. Con muchísimo gusto, cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Dianita, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y a todos también muchas gracias por participar. Y recuerden que el video ya ahorita más tardecito queda subido a la plataforma de YouTube para que lo puedan ver y para que lo puedan compartir. La idea es que sigamos creciendo, entonces hay que compartir la información. Bueno, mi gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a todos.
Bueno, hasta luego. Adiós.